Hola, soy Jessica Carracino y hoy vamos a ver el taller de laboratorio de la unidad problemática número 7 eh, y vamos a ver una variedad de determinaciones de laboratorios que están eh, relacionadas con la funcionalidad renal. Bien, para ello vamos a partir de un caso clínico que dice mujer de 72 años de edad que es traída a la guardia por una vecina que la ve muy desmejorada. La señora refiere que vive sola y sabe que es hipertensa y diabética, pero no está segura si toma la medicación correctamente. En la evaluación, la paciente refiere que en el año ya había estado internada por una infección urinaria, la segunda vez, porque la primera se curó con los remedios, le comenta que estaba bien hasta hace 2 o 3 días y que empezó a estar desganada, sin hambre y desde ayer solo pudo tomar agua porque cuando quiso tomar té con leche le dio náuseas. Refiere tener mucha sed y hace mucha orina incluso de noche. Al examen físico presentó 38,9 grados centígrados, estaba orientada con una tensión arterial de 150/90, la palpación abdominal sin particularidades, el electrocardiograma también, la radiografía de tórax se observó que estaba todo normal. Bien, entonces, ¿qué diagnóstico se podría plantear? Ustedes habrán visto que en rojo, en la anterior filmina pusimos o remarqué lo que eran sus antecedentes o los antecedentes de la paciente de hipertensión y diabetes y que ya había estado internada previamente por infección urinaria y que actualmente se sintió, antes de que la traigan a la guardia, se sintió desganada, sin hambre, no pudo ingerir más que agua porque si comía algo le producía náuseas y además tiene mucha sed y a la vez va muchas veces al baño. Entonces, partiendo de esto, pensemos qué diagnósticos se pueden plantear. Entonces, para ayudar a esos diagnósticos posibles que se nos vengan a la cabeza, ¿qué estudios de laboratorio le solicitaríamos a la paciente? Bien, de eso se va a tratar este taller. Para comenzar en la guardia le vamos a pedir un hemograma. Hemograma va a ser aquel estudio de sangre en el cual podamos evaluar cómo se encuentran los componentes celulares de ese tejido, ¿sí? Del tejido sanguíneo. Es decir, nos va a permitir evaluar por un lado los glóbulos rojos, partiendo de todos los parámetros que los contadores analíticos actualmente nos brindan, que son la hemoglobina, el número de glóbulos rojos, ¿sí? La hemoglobina, que nos va a permitir saber si la paciente está, por ejemplo, anémica, ¿sí? O si está bien su hemoglobina para la edad y para el sexo y para todos los factores que pueda generar una variación, o si incluso se ve elevada y se puede deber a alguna otra situación particular, ¿sí? Entonces, a partir de la hemoglobina vamos a poder ver si la paciente está anémica. En este caso, por ejemplo, que nos da 10,9, estaría un poquito bajo para lo esperado por su edad y su sexo. En base a la hemoglobina, se puede también evaluar el hematocrito, ¿sí? Y los parámetros hematimétricos, que los básicos, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular medio, nos van a permitir saber cómo son el tamaño, la forma, digamos, la forma más bien, la homogeneidad nos va a permitir observar la distribución del área de esos glóbulos rojos, ¿sí? La dispersión que tengan y la cantidad de hemoglobina que tiene, es decir, si están con poca hemoglobina o si están bien. ¿Sí? Esos 3 o 4 parámetros hematimétricos nos van a permitir o nos van a ayudar a clasificar la anemia. Entonces, con el BSM, que es el volumen corpuscular medio, nos dice cómo sería el tamaño de cada glóbulo rojo en promedio de todos los que midió,
¿sí? Nos va a permitir clasificar o nos va a dar una idea de si se trata de una anemia microcítica, cuando el volumen corpuscular sea muy bajo, normocítica, cuando esté entre los 80 y 85 femtolitros y 90, 92, 95, varía según la bibliografía, ¿sí? Y macrocíticos, en algunas anemias características, ¿sí? Se presentan macrocitosis, es decir, que tenemos volúmenes corpusculares medios muy elevados. Por ejemplo, en la cirrosis o en las deficiencias de ácido fólico o vitamina B12. Sí, en eso vamos a tener volumen corpuscular medio muy elevado, más de 100, más de 110 en la anemia megaloblástica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este parámetro, el BCM, nos va a hablar del tamaño del glóbulo rojo. ¿Sí? Luego tenemos el HCM, que nos va a indicar la concentración, o sea, la cantidad de hemoglobina que tiene en promedio cada glóbulo rojo. ¿Sí? Con ese parámetro vamos a tener una idea si la anemia se trata de una hipocrómica o una normocrómica. Crómica habla de color, o cromía habla de color, por lo tanto, si yo voy a ver glóbulos rojos que tengan poca cantidad de hemoglobina o que tengan la cantidad normal de hemoglobina. ¿Y por qué yo no pongo acá hipercrómica? Porque la hipercromía la va a dar el glóbulo rojo que no tenga su biconcavidad, es decir, que sea un esferocito. ¿Sí? Entonces, particularmente en estos casos podríamos observar una hipercromía, pero generalmente no sirve para la clasificación, no se utiliza para la clasificación de anemias. Bien. Luego tenemos el RDW o el área o la distribución de la curva de los glóbulos rojos, que nos hablaría de las formas y los tamaños, más bien de los tamaños, es decir, si son todos los glóbulos rojos del mismo tamaño, son todos parecidos, la curvita va a ser más bien de poca distribución, va a ser de poca amplitud, y en cambio cuando tenga glóbulos rojos de distintos tamaños va a ser de mayor amplitud, ¿sí? Más amplia la curva, quiere decir que tengo glóbulos rojos de distintos tamaños, mayor dispersión. Entonces, en ese caso puede ser que la paciente sea anémica, pero que ya esté en tratamiento, entonces algunos glóbulos rojos ya van a estar siendo más grandes, o vamos a ver que en algunas anemias en particular tenemos el RD normal y en otras los vamos a tener eh, aumentado. Bien, por otro lado, el otro grupo de células sanguíneas que nos permite estudiar el hemograma son las plaquetas, ¿sí? En este caso la paciente le dio 289.000 plaquetas por milímetros cúbicos y podemos observar o podemos ver si tiene el recuento de plaquetas normales o está disminuido o está elevado, ¿sí? Varía de 250 a 350.000 plaquetas por milímetro cúbico, y también en los equipos actualmente nos permite obtener un volumen plaquetario medio y una distribución de esas plaquetas también. Y por último, el tercer componente sanguíneo lo van a constituir los leucocitos o glóbulos blancos. En el hemograma vamos a poder obtener el recuento total de leucocitos, ¿sí? Que en este caso fue 11.800, y después ustedes van a ver que según la bibliografía varía el valor normal entre 5.000 o 5.500 glóbulos blancos a 8.000, a 8.500, otros dicen hasta 9.000, ¿sí? La idea es que cuando esté aumentado nos indique, por ejemplo, que hay una inflamación o un proceso inflamatorio barra infeccioso que genere ese aumento, ese movimiento de glóbulos blancos que van a ser los que van a, a dirigirse al lugar de la inflamación o de la infección para dar solución a la injuria o al problema que esté provocando alguna lesión o algún daño, ¿sí? Entonces, que esté elevado nos va a indicar que generalmente hay una inflamación o una infección. También va a haber patologías como las leucemias, ¿sí? Que pueden tener, que son ya patologías neoplásicas, digamos, a nivel de médula ósea, que vamos a tener ahí, las que sean agudas o eh, también algunas crónicas que pueden elevarnos esos valores, pero nos elevan muchísimo el valor de los glóbulos blancos, ¿sí? A cientos de 100.000 o
60.000, ¿sí? 200.000 glóbulos blancos por milímetros cúbicos, pero en ese caso ya vamos a pensar en otra patología, no en una infección o en una inflamación, ¿sí? Donde esperamos que los glóbulos blancos estén entre 10.000, 12.000, 15.000. En las neumonías podemos esperar incluso hasta 20.000, 22.000, ¿sí? Pero en una infección urinaria podemos esperar fácilmente 12.000, 13.000, 15.000 glóbulos blancos, ¿sí? Y lo importante va a ser conocer la fórmula leucocitaria, tanto absoluta como porcentual, ¿sí? Con eso vamos a ver, por ejemplo, la presencia de callados, que van a ser los neutrófilos eh, o los granulocitos o las células eh, multinucleadas que estén inmaduras, ¿sí? Y esto nos va a dar idea de que hay una salida de la médula ósea de glóbulos rojos inmaduros y el predominio que siempre tenemos en cuenta entre neutrófilos y linfocitos principalmente. Cuando tenemos una infección que se va haciendo más crónica, podemos ver que va aumentando también el número de monocitos. Bien. ¿Qué más le pedimos a nuestra paciente para ver cómo es el estado del medio interno y cómo es el estado de los principales eh, analitos? Al momento del ingreso en la guardia le pedimos una glucemia por su antecedente de diabetes, ¿sí? La urea y la creatinina para evaluar su función renal, ya que la paciente es tanto diabética como hipertensa, y le podríamos pedir una PCR, una eritrosedimentación, una hemoglobina glicosilada también se podría pedir, tal vez no al ingreso en la guardia, pero si queda internada o si se va por ambulatorio, que se lo realice para hacer el control de su diabetes, ¿sí? Para saber cómo viene en el último tiempo. Entonces, estos valores son los que hallamos en el laboratorio. Una glucemia de 468 miligramos por decilitro, lo que estaría mostrando que la paciente viene con esa diabetes por ahí teniendo, o tal vez no esté realizando el tratamiento de la manera adecuada. Y fíjense, en la función renal tenemos una urea de 124, ¿sí? Para un valor normal de hasta 40 miligramos por decilitro, por lo tanto está muy elevada, y la creatinina de 1,62 para un valor que llega hasta 1 miligramo por decilitro, por lo cual también vemos que se encuentra elevada. Lo mismo la PCR y la eritrosedimentación. Y la hemoglobina glicosilada en pacientes que están en tratamiento o que ya están diagnosticados y que se supone están haciendo el tratamiento, lo esperado es hasta entre 6 y 7%. Y esta paciente vemos que también el valor obtenido es elevado, 9,8%. ¿Y a qué nos hace referencia esta hemoglobina glicosilada? Justamente a la hemoglobina que al estar en contacto tanto tiempo en un medio, digamos, en el que hay mucha glucosa por la diabetes de esta paciente, se comienza a glicosilar de manera inadecuada y esto va a generar que la podamos detectar a esa hemoglobina alterada, pero para eso, o generalmente nos sirve controlarla cada 3 o 4 meses cuando ya haya pasado el tiempo de vida media de cada glóbulo rojo, porque si no, no tendría sentido, porque la hemoglobina sabemos que la única forma en la que circula va a ser dentro de los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, nos va a permitir evaluar cómo es el tratamiento y hacer un seguimiento de esa paciente cada 3 meses o más, ¿sí? Pasado los 120 días del tiempo de vida media del glóbulo rojo. Bien, entonces dijimos glucosa elevada, urea elevada y creatinina elevada, es decir, función renal alterada, ¿sí? Entonces, en eso es en lo que nos vamos a centrar. ¿Qué nos estaría diciendo esta urea y esta creatinina? Los demás parámetros también dijimos todos elevados. A continuar vamos a hablar sobre la química de la orina o en realidad de la muestra que se debe tomar para hacer varias de las determinaciones que nos van a ser útil para evaluar la función renal o alguna otra función relacionada a lo que se puede evaluar con la orina. Bien, entonces vamos a hablar sobre la muestra que es la orina de 24 horas, es decir, se debe recolectar toda la orina sin que se pierda ninguna porción de lo que el paciente
de todas las veces que el paciente vaya a orinar durante 24 horas exactamente. ¿Sí? Eso, cuando yo hablo de orina de 24 horas, eso es la muestra, ¿sí? La solicitud médica, cuando yo vaya a pedir algo para analizar en esa muestra de orina 24 horas, debe especificar qué determinación quiero que se realice en esa muestra, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser? Puede ser el clearance de creatinina para evaluar la funcionalidad renal. Ahora después vamos a ver la microalbuminuria o la proteinuria, dependiendo del grado de la lesión que tenga el paciente o de la evolución de la enfermedad que se quiera evaluar. Ionograma urinario podemos pedir, y la recolección es muy importante, es fundamental porque muchas de estos parámetros se realizan cálculos con ese volumen recolectado en 24 horas, por ello es importante que se le explique bien al paciente y que se tenga en claro cómo realizar esa recolección de la orina de 24 horas, ¿sí? Ese volumen después puede influir directamente en los cálculos y por supuesto que en los resultados. Entonces, a esta paciente que teníamos que sabemos que es diabética y también hipertensa, le vamos a poder pedir una microalbuminuria en una orina de 24 horas o dependiendo de los anteriores resultados que tengamos o las anteriores evaluaciones, si ya venía con pérdida de cantidades elevadas de proteína en orina, directamente se le puede pedir una proteinuria. Pero en principio, si la paciente estaba controlada o no tenía grandes pérdidas de proteínas por orina en los anteriores controles, se le puede pedir una microalbuminuria, ¿sí? Y vamos a tener que el valor de referencia va a ser negativo cuando tengamos un valor menor a 30 miligramos en 24 horas o entre 30 y 300 que se puede expresar como positivo. Por lo general se indica directamente el valor, ¿sí? De esa microalbuminuria y cuando supera los 300 miligramos por 24 horas ya pasa a un rango que es considerado proteinuria. Por ello que directamente se puede dosar específicamente esa proteinuria en la orina de 24 horas cuando ya tengamos antecedente de que la paciente venía perdiendo una gran cantidad de proteínas por orina. Sí, el resultado que tuvimos fue para nuestra paciente 48 miligramos en la orina de 24 horas, ¿sí? Lo que nos pone en este estadio, digamos, de una microalbuminuria positiva, ¿sí? Por lo tanto, nos estaría indicando que ya hay un daño o una lesión a nivel renal producida posiblemente por esa diabetes, ¿no? Y los valores de la proteinuria, lo esperado es menor de 150 miligramos en orina 24 horas, que vendría a ser negativo. Y podemos tener distintos niveles de proteinuria, que sea mínima o leve, menor a 0,5 gramos por 24 horas. Anterior estábamos hablando de, para que sea como negativa, menor a 150 miligramos en 24 horas. Va a pasar a ser mínima la pérdida cuando haya menor a 0,5 gramos en 24 horas, moderada de 0,5 a 3 gramos en 24 horas y una proteinuria intensa o de rango nefrótico, ¿sí? Cuando haya mayor a 3 gramos en orina de 24 horas. Bien, para evaluar la función renal tenemos que necesitamos la creatinina sérica o la creatininemia, sí, nos puede indicar que tiene una lesión renal, pero no nos sirve solo el valor aislado de la creatinina en sangre o en suero, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es útil solo la creatinina sérica? Porque un mismo valor de creatinina sérica en diferentes pacientes puede indicar funciones renales diferentes, ¿sí? No, depende de la masa, ustedes saben que depende de la masa muscular y de muchas otras condiciones, entonces puede estar mal, evaluando mal, digamos, a la función renal si la queremos interpretar sola. Y la creatinina sérica tiene muy baja sensibilidad para detectar el daño renal precoz, ¿sí? Porque lo que primero se va a mover va a ser el clearance de creatinina y por último, recién en los últimos estadios o avanzada la patología renal, recién se va a
mover o a elevar la creatinina. Y ya sabemos que depende de varios factores. Bien, ¿esto por qué es ese cambio que recién se produce en estadios más avanzados de la patología? Porque hay cambios renales adaptativos para que suceda esto, para que se mantenga ese valor bastante estable por un tiempo. Las nefronas entonces van a experimentar un aumento de volumen por hipertrofia glomerular y los túbulos se incrementan tanto en longitud como en volumen, pero no de forma homogénea. De esta manera intentan suplir, digamos, el compromiso del resto de las nefronas eh, que se fueron dañando y de esta manera se va compensando la funcionalidad. Los principales cambios adaptativos de tipo funcionales van a ser en el filtrado glomerular, en la excreción de sodio, agua y potasio, en el equilibrio ácido-base y por último, generalmente asociados ya a patologías crónicas o a patologías más avanzadas, alteraciones a nivel de calcio y fósforo. Entonces, para poder evaluar de manera más temprana y mejor la función, ese filtrado glomerular, podemos utilizar el aclaramiento o el clearance de creatinina, ¿sí? Ustedes pueden leer que históricamente se ha buscado sustancias como el clearance de inulina o algunas otras sustancias que puedan ser determinadas en sangre y en orina para ver esa filtración, digamos. Finalmente se utiliza la creatinina porque esta no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales o lo hace de manera despreciable o en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a calcular el clearance de creatinina en este caso y para ello vamos a utilizar la concentración de creatinina en la orina de 24 horas, sí, que es esta U de urinario, ¿no es cierto? Creatinina urinaria, dividido el valor de la creatinina en plasma, ¿sí? Entonces yo veo lo que se elimina respecto de lo que hay. En la parte superior a esa creatinina urinaria la vamos a multiplicar por el volumen de orina de 24 horas, que es conocido como diuresis, ¿sí? Y va a tener que estar expresada en mililitros, ¿sí? Porque esa orina nosotros vamos a querer expresarla en mililitros para luego el clearance de creatinina informarlo en mililitros por minuto, ¿sí? Porque esa filtración, esa es una velocidad lo que nosotros queremos expresar en ese clearance. Bien, este valor de 1,73 es la corrección en base a la superficie corporal, ¿sí? Por ello, cuando nosotros necesitamos hacer un clearance corregido, vamos a necesitar tener el dato del peso y la altura del paciente para hacer esa corrección, ¿sí? En 1,73. Y en la parte inferior de esta relación vamos a multiplicar a la creatinina en plasma por 1440, que serían los minutos que hay en 24 horas, ¿sí? Porque dijimos que lo íbamos a expresar en mililitro por minuto, ¿sí? Por ese, que es ese índice de superficie corporal que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, este factor dividido esto, se eliminan esas unidades, el volumen me queda en mililitros, 1440 son segundos y la creatinina en orina y la creatinina en sangre o en plasma están expresadas ambas en miligramos por decilitro, por ello se eliminan las unidades y nos queda mililitros por minuto, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos entonces una creatininuria de 50,80 miligramos por decilitro, que sería esto, y una diuresis de 1880, que sería el volumen, y lo multiplicamos por la creatinina en plasma de la paciente, que no recuerdo cuánto era, pero tiene que estar por acá atrás. Acá, 1,62 miligramos por decilitro, podemos calcular, ¿sí? Y nos vamos a obtener un clearance de creatinina de 41 mililitros por minuto,
¿sí? Con esa diuresis de 1880 mililitros en 24 horas. ¿Sí? Ustedes van a tener después un ejercicio para hacer, para practicar estos cálculos, ¿sí? Y cualquier duda ya saben que me pueden consultar. De cualquier manera, en los libros esto está muy claro. Bien, esa filtración glomerular, entonces, a medida que disminuye el número de nefronas, las restantes dijimos que iban a generar un mecanismo de compensación para aumentar su actividad, como que se exigían al máximo para poder suplir ese daño que había en las otras nefronas, perdón, y aumentaban así la filtración glomerular. Y al principio se logran compensar esa pérdida de algunas nefronas, pero esa misma compensación hace que su propio funcionamiento vaya decayendo de manera más rápida, ¿sí? Y se termine deteriorando también aquellas nefronas que estaban hiperfuncionantes. Bien, ahora vamos a analizar con este gráfico cómo varían en función de la cantidad de nefronas funcionantes, el clearance y la creatinina sérica, ¿sí? Creatinina sérica en el eje de las Y, clearance de creatinina en el eje de las X. Entonces, si yo parto de 2 millones de nefronas funcionantes, voy a tener un clearance de aproximadamente 120, vamos a tomar 120 como valor redondo, digamos, para hacer el cálculo, y una creatinina alrededor de 1 miligramos por decilitro en sangre, ¿sí? Si yo saco un riñón, pierde un riñón completo su función, es decir, caen de 2 millones a 1 millón la cantidad de nefronas funcionantes, fíjense que el clearance en esa reducción a la mitad cae de 120 a 60 mililitros por minuto. En cambio, yo tengo que tener una reducción, fíjense, de la mitad de la función para que la creatinina sérica se mueva de 1 a 2, ¿sí? En cambio, yo ya tuve mucho tiempo para detectar esa variación del clearance, ¿sí? Antes de que en sangre pueda haber una gran variación de la creatinina sérica. ¿Se entiende? Entonces, cuando de vuelta pierdo la mitad del riñón que me quedaba, entonces tengo 500.000 neuronas, entonces ya el clearance se reduce de vuelta a la mitad, es decir, llega a 30 mililitros por minuto y recién ahí comienza a hacerse más notorio el salto de valor de creatinina en sangre, pasa de 2 a 4. Y si volvemos a restar otra vez a la mitad las nefronas que quedaban funcionantes, tengo que el clearance llega a 15, el clearance de creatinina, 15 mililitros por minuto, pero ya sí me alcanza con solamente medir la creatinina en sangre porque pasa de 4 a 8, ¿sí? Entonces voy a tener que, al inicio, me va a servir más el clearance de creatinina porque voy a ver pequeños cambios del número de nefronas, voy a ver grandes cambios o grandes variaciones en el clearance de creatinina. Pero cuando ya me quedan pocas nefronas, me conviene seguir la evaluación más bien con la creatinina en sangre que varía mucho con pequeños cambios, ¿sí? Que sería esta última etapa del progreso de la enfermedad renal. Bien, esto es lo mismo, pero con la evolución de la enfermedad. Sí, tenemos acá, hay solamente en este primer cuadrante hay solamente una reducción, ¿sí? De la reserva renal. Ven que el clearance de creatinina se reduce de 120 a 100 a 90, ¿sí? Y ahí ya tengo reducción de la función, lo que pasa es que todavía tengo compensación de las nefronas restantes. Luego tengo todo este periodo grande, el cuadrado del medio que tengo donde cae por debajo de 60, ¿sí? Y tengo una insuficiencia renal y ya por debajo de 50 o 40 ya comienzo con los fallos renales y luego, ¿sí? Los, la etapa más grave de la enfermedad renal, ¿sí? Esto ustedes después lo pueden ver detenidamente que va pasando en años, ¿no? Bien, otro valor que podemos tener es la excreción de agua, ¿sí?
Lo que es excreción de agua, que vamos a ver que para esto vamos a necesitar ese volumen que decíamos hoy de la diuresis, ¿sí? Lo último que el riñón trata de conservar, digamos, la eliminación de ese líquido, ¿sí? Entonces dice el balance de agua se mantiene hasta niveles muy bajos de función renal debido a un aumento progresivo de la fracción de agua excretada por las nefronas funcionantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ese líquido que se elimina, con esa excreción de agua, yo tengo que arrastrar, o el riñón en realidad tiene que arrastrar y eliminar toda la cantidad de desechos que pueda, ¿no? Y se necesita una diuresis diaria de alrededor de 2.000 mililitros para poder eliminar 600 miliosmoles de productos de desecho. Por eso mismo es algo que se conserva hasta los últimos, o sea, se conserva durante todo el proceso de las enfermedades renales, es como que lo último que se pierde es esa diuresis, ¿no? En base al volumen de orina que se produce, vamos a tener que puede haber una oliguria, digamos, que es cuando tenemos poco volumen de orina que se forma, que varía y dice entre los 600 y 800 mililitros. Anuria es cuando es menor a 100 mililitros día, ¿sí? La eliminación de orina. Y poliuria es que se produzcan más de 3 litros de orina por 24 horas, ¿sí? Pero bueno, todo esto va a depender del tipo de patología que lo produce, que produce la alteración. Bien, otra función que depende del riñón y que de la cual tenemos que hablar y vamos a abordar es el equilibrio ácido-base, ¿sí? Nosotros acá tenemos el valor del análisis que le pedimos a nuestra paciente, ¿sí? Nosotros pedimos estado ácido-base y también pedimos ionograma sérico y nos llegaron estos resultados de un pH de 7,36, presión de dióxido de oxígeno 36, no tenemos presión de oxígeno, ¿sí? Bicarbonato de 20 miliequivalentes por litro, un exceso de base de -2 y no tenemos la saturación de oxígeno, ¿sí? Y tenemos que hay dos valores que faltan acá que serían la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. ¿Y por qué no tenemos esos valores? Bueno, la respuesta es porque lo que nosotros tenemos es una patología renal que seguramente sea y metabólica y antecedentes de enfermedades metabólicas que seguramente son las responsables de la alteración a nivel de ese equilibrio ácido-base. Por lo tanto, no es necesario pedir que la muestra sea arterial para conocer la oxigenación de la sangre y además tenemos el ionograma sérico que nos muestra sodio de 148 miliequivalentes por litro y un potasio de 4,9, ¿sí? Después vamos a ver que los iones también van a ir moviéndose o alterándose en base a las alteraciones metabólicas, principalmente las alteraciones renales, ¿sí? Bien, en cuanto a cómo estudiar o cómo abordar ese equilibrio ácido-base, tenemos que tener que, por un lado está la acidemia y la alcalemia, que nos habla del pH de la sangre, ¿sí? Se refiere solamente al cambio del pH, sin ningún síntoma, sin ningún signo y sin ninguna evaluación de otro componente. Yo miro el pH, como en este caso 7,36, si el pH normal es 7,40 y está por debajo de ese valor, entonces el paciente tiene acidemia, ¿sí? Bien, por encima de 7,45 vamos a estar con alcalemia. Bien, en cambio vamos a hablar de acidosis y alcalosis en función de los cambios que ocurran a nivel de bicarbonato, cuando la alteración sea, ya vamos a ver, metabólica, o a nivel de la presión de dióxido de carbono, cuando la alteración sea a nivel respiratorio o pulmonar. ¿Sí? Entonces, acidosis la vamos a poder clasificar, ¿sí? A un pH menor a 7,45 producido o acompañado por un bicarbonato menor a 20 con un exceso de base de -2 como una acidosis metabólica, ¿sí? Y cuando la causa sea una presión de dióxido mayor a 40,
Vamos a hablar de una acidosis respiratoria porque esta va a ser la causa de la alteración del pH. Lo mismo con la alcalosis, puede ser metabólica cuando lo produce al aumento del pH un bicarbonato mayor a 25 o con un exceso de base de +2, o respiratoria cuando tengamos una presión de dióxido menor de 35. ¿Sí? Bien. Entonces, para evaluar tenemos parámetros respiratorios, que dijimos como la presión de dióxido, ¿sí? Y parámetros metabólicos, donde vamos a evaluar la producción de bicarbonato. Entonces, en un cuadrito, para que visualmente sea más fácil de verlo, tenemos. Estos van a ser los desórdenes primarios. Después ustedes van a ver en los libros que pueden complementarse, ¿sí? Y tener dos alteraciones o tres y aparecen así los desórdenes dobles o triples o más todavía. Y se habla de primarios porque va a estar la causa en uno de los órganos, ya sea renal o metabólico sí, renal o metabólico, y la compensación va a venir por lado del pulmón, o que sea respiratorio y la compensación venga del lado del riñón. ¿Sí? Esos van a ser los desórdenes primarios, que solo uno de los dos órganos produce el desorden y el otro lo trata de compensar. Bien, entonces, en el primero es la acidosis metabólica, que es la única que vamos a ver ahora para seguir, digamos, porque es la que tiene nuestra paciente, y tenemos que va a ser una acidosis, ¿sí?, metabólica, porque el pH estaba disminuido a causa de una disminución de bicarbonato, ¿sí?, pero el cuerpo trata de compensar con una disminución del dióxido de carbono, ¿sí? Y el tiempo de compensación va a ser alrededor de 6 a 12 horas. ¿Cómo evaluamos esto? Con la siguiente ecuación o con la siguiente relación, ¿sí? La concentración de protones es lo que me habla del pH, ¿no? Acá tenemos el cuadrito de los valores normales para que se guíen y tenemos, cuando aumenta la concentración de protones, yo tengo un pH ácido, como el de nuestra paciente, ¿sí? Si la causa primaria sería respiratoria, yo tendría aumentada la presión de dióxido de carbono, ya que 24 por el cociente este, que es la presión de dióxido de carbono sobre la concentración de bicarbonato, ¿sí?, que es lo que relaciona al pH, digamos, de la sangre. Si yo quiero que este resultado aumente, tengo que aumentar el número que está arriba, ¿sí?, o disminuir el número que está abajo en esa división, ¿sí? Entonces, va a ser una causa primaria respiratoria si yo lo que tengo es un aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿sí? O va a ser una causa primaria metabólica si lo que tengo es una disminución del bicarbonato. Entonces, los valores de nuestra paciente eran 736, o sea que está aumentado esa concentración de protones, ¿sí? Pero fíjense que el dióxido de carbono es 36 y fíjense que está dentro de los valores normales, entonces esa no es la causa, ¿sí? En cambio, si vemos que el bicarbonato nos dio 20 miliequivalentes por litro y el valor normal de bicarbonato es de 22 a 26 miliequivalentes, podemos asegurar o podemos interpretar como que la alteración primaria va a ser la causa metabólica, ¿sí? Bien. Tenemos que no se van a presentar alteraciones a nivel del equilibrio ácido-base, hasta que el filtrado glomerular baje por debajo del 50% del valor normal, ¿sí? El bicarbonato va a disminuir ligeramente, pero el pH no va a variar porque va a haber compensación respiratoria, como dijimos anteriormente, y cuando el filtrado sea menor a 20 mililitros por minuto, recién es cuando va a aparecer esa acidosis metabólica, porque la disminución del bicarbonato no llega a ser muy intensa, ¿sí? Llega hasta 12 o 18 milicarentes por litro, porque hay un efecto buffer de los protones del carbonato de calcio de los huesos que actúa como
justamente ese componente de buffer, digamos, del hueso. Con el estudio de una orina completa o el análisis de orina completa, tiene una parte que es el examen físico, ¿sí? El examen químico y por otro lado ver el sedimento de esa orina que va a ser luego de centrifugar el culote que queda, ¿sí? Que se reconstituye o que se resuspende y se lo mira al microscopio para ver qué tipo de células, cristales, ¿sí? O cilindros o algunos otros elementos se pueden ver. Bien, entonces el examen físico y químico vamos a tener que el color, el color normal de la orina es un color amarillo ámbar, también puede ser amarillo solo, que se lo informe como amarillo, y por ahí tenemos diferentes coloraciones que van a estar asociadas a distintas enfermedades, patologías o situaciones, ¿sí? Puedo tener colores más claros como amarillo claro o amarillo oscuro o color rojizo que correspondería, por ejemplo, a una hematuria. También puedo tener color oscuro, amarillo oscuro o un color marrón o amarronado. Y también algunos remedios o algunos fármacos o los líquidos de contraste nos pueden dar coloraciones azules, verdosas, etcétera. Bien, el aspecto, yo voy siguiendo lo que se observó en el resultado que obtuvimos de esta paciente cuando se le pidió el examen completo de orina, ¿no? Y en función de eso vamos a ver cuáles variaciones puede haber. El aspecto, que lo normal es que sea aspecto límpido, ¿sí? Esta paciente presentó ligeramente turbio, ¿sí? Quiere decir que si yo pongo un objeto detrás del frasquito en el que, o del tubito de vidrio en el que cargo la orina, yo lo debería ver perfectamente si es límpida la orina, ¿sí? En cambio, si yo lo veo un poco borroso, puedo informar como ligeramente turbio y si yo se me dificulta mucho ver el objeto detrás del tubo de vidrio con la orina, indicaría que hay una orina turbia, ¿sí? El pH tenemos que se informa mediante una tira reactiva que nos da todos esos datos que siguen a continuación. pH, densidad, la presencia o no de hemoglobina o de sangre que se informa por cruces, la presencia de cuerpos cetónicos que sería indicativo de cetonuria. Esta paciente, como recordamos, es diabética, ¿sí? Presencia de urobilinógeno que no se informa como negativo o positivo, sino que se informa en menor a 1 miligramo por decilitro. ¿Sí? La presencia de glucosa que se informa en cruces también, como verán acá hay 4 cruces, es decir que hubo una gran variación de la coloración de esa almohadilla. Nitritos, que acá tenemos que hay una reacción positiva y esto está indicando la presencia de algunos tipos de bacterias, no de todos, pero sí de algunos, y presencia de proteínas, ¿sí? Lo que concuerda con la que habíamos obtenido una proteinuria, una microalbuminuria o una proteinuria positiva. Bien, en lo que decíamos que sería el examen del sedimento o el examen al microscópico, en este podemos observar las células de descamación del tracto urinario, como células epiteliales planas, que son las típicas que se observan, pero también la presencia de leucocitos, que estos se van a informar o se pueden informar en escasos, regulares o abundantes o incluso campo cubierto de leucocitos, dependiendo la cantidad de leucocitos que se cuenten en campo de bajo aumento en el microscopio, sí, generalmente 40 por, y también así la presencia de hematíes. Se pueden ver también cilindros de distinto tipo, cilindros hialinos, cilindros serios, cilindros hemáticos, etcétera, dependiendo de la patología que tenga el paciente. Los cristales que van a depender del pH en el cual precipitan, digamos, va a depender del pH de la orina, ¿sí? Hay cristales que van a precipitar a pH de la orina ácida o a pH de orina alcalina, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de cristal en función de la
del pH de la orina, y también esto nos sirve para tomar medidas en cuanto a la alimentación o a la acidificación de la orina de esta paciente o del paciente que nos toque, ¿no? O alcalinización en el caso que sea necesario. También podemos observar la presencia de levaduras, también parásitos, como por ejemplo las trichomonas, y después pueden aparecer artefactos, ¿sí? Bien. También en este caso que nosotros decíamos que nuestra paciente refiere haber tenido otros episodios anteriores de infecciones urinarias, es importante que le pidamos un urocultivo. Para ello tenemos que tener en cuenta la correcta toma de muestra, ¿sí? Entonces, lo más importante va a ser para la toma de muestra del urocultivo que se realice por micción espontánea, ¿sí? Con una determinada característica de higiene, ¿sí? Entonces, en las mujeres tiene que haber previa higiene de los genitales externos, ¿sí? Se debe colocar tapón vaginal para evitar la contaminación con flujo, eliminar el primer chorro en el inodoro y recolectar el segundo chorro o el segundo, sí, la segunda fracción, digamos, en un frasco estéril de boca ancha, ¿sí? Se tapa y en lo posible se lleva al laboratorio de inmediato. En el hombre se debe hacer higiene de los genitales retrayendo el prepucio, ¿sí? Se debe eliminar también el primer chorro para que se limpie la uretra y se recolecta el segundo chorro, ¿sí? También en frasco de boca ancha estéril. Y en los niños se debe asegurar una buena hidratación, tener cuidado en los niños que no controlan los esfínteres porque en ese caso no van a ser útiles las bolsas colectoras ni utilizar pañales ni nada que se le parezca, sino que vamos a tener que higienizar los genitales del niño, ¿sí? Y los genitales externos y también la zona anal. Y hay que tener al bebé, como muestra esta imagen, sobre una cama, sobre una mesada, sobre una mesa, sin pañal. Se le puede poner alguna compresa de agua fría en la pancita como para que le dé más ganas de hacer pis, y se recolecta o se junta un chorro de orina al acecho. Es decir, se tiene el frasco de boca ancha destapado, pero recién abierto, digamos, pero ahí a la espera de que realice la orina, y cuando la realiza se junta un poquito. No se debe rechazar esta muestra aunque sea muy poquita la cantidad de orina que se haya conseguido recolectar. Bien, también está lo que es la punción suprapúbica para los recién nacidos o para los bebés, que la hacen los médicos generalmente en las salas de internación, y se punza, se esteriliza la zona eh, inferior del abdomen y se realiza una punción para obtener directamente el líquido desde la vejiga, y en ese caso sí sería una muestra útil para búsqueda de levaduras, por ejemplo, o de hifas. Y también en pacientes sondados o en pacientes que poseen sondas, se puede tomar directamente la muestra desde esa sonda. ¿Cómo se hace? Se pinza durante 2 o 3 horas para que se junte, digamos, una determinada cantidad de orina. Se limpia la goma, ¿sí? Con algún antiséptico, y se extrae se extrae con una jeringa la orina y se la coloca luego en el frasco estéril de boca ancha, ¿sí? ¿Cómo se conserva? En lo posible se debe enviar directamente o lo más rápido posible al laboratorio, y si no, se conserva en heladera o a 4 grados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como definiciones para la orina que se acaba de recolectar? Tenemos que tener en cuenta que va a ser considerada como una contaminación si tengo presencia de un germen en la primera muestra, el paciente no presenta signos y síntomas de infección urinaria, le pide una nueva muestra y en esa nueva muestra no existe el desarrollo ni el crecimiento de ningún germen. Es decir, en la primera hubo algún tipo de contaminación, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para considerar que hay una colonización
que tengo un microorganismo o un germen que lo encuentro en la primera muestra, ¿sí? Que crece en la primera orina, pero el paciente sí no tiene síntomas ni signos de infección urinaria y vuelve a crecer el mismo germen en la segunda muestra. Es decir, el paciente convive, ¿sí? Con ese microorganismo, pero ese microorganismo no le produce una patología, no le produce una infección. Está colonizado. En cambio, voy a hablar de una infección cuando tenga presencia de un germen en la primera muestra del paciente, el paciente presente signos y síntomas y al repetir, porque tenga alguna duda, encuentre el mismo microorganismo y el paciente continúa con los signos y síntomas, ¿sí? Por lo general no se pide una segunda muestra para confirmar una infección, solo si tengo que confirmar que sea una contaminación o una colonización, es decir, cuando el paciente no tenga signos y síntomas. Porque en las infecciones es muy sencillo, yo tengo un paciente sintomatológico y obtengo el nombre y el apellido en lo posible del microorganismo que lo produce. No tendría por qué tener que pedir una segunda muestra, sino ya directamente iniciar el tratamiento. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son esos microorganismos principales productores de infección urinaria? Tenemos un grupo de bacilos gram negativos, donde a la cabeza está la Escherichia coli, le continúan todas las Klebsiella, los Enterobacter, los Proteus, ¿sí? Y importante, bacilo no fermentador, la Pseudomonas. Dentro de los cocos gram positivos, Enterococcus fecalis, también todos los estafilococos coagulasa negativa, como el Saprophyticus, el Epidermidis y el Staphylococcus aureus, por supuesto. Y en pacientes internados cobran relevancia el Citrobacter, la Serratia, Enterococcus, Acinetobacter y las cándidas. ¿Sí? También cándidas por ahí en pacientes que han recibido tratamientos antibióticos para bacterias previos, ¿no? Y en pacientes con litiasis tenemos Proteus, Morganella, Providencia y Corynebacterium urealyticum, ¿sí? Este es el informe de nuestra paciente, ¿sí? Tenemos que regulares leucocitos, escasas células, un alto recuento, creció una Escherichia coli con una sensibilidad determinada a algunos antibióticos y una resistencia a otros antibióticos. Y acá se indica el pH y la densidad. Muy bien. Entonces, para terminar, tenemos que el paciente presenta alteraciones de la función renal, hipertensión arterial y diabetes mal controlada como antecedentes, pero se le suma la infección urinaria y un dato como agravante por ahí o consecuencia del resto de las enfermedades es la anemia que presenta. Bien, con esto vamos a terminar nuestra clase. Muchas gracias y recuerden que nuestros riñones se cuidan con agua.